Vamos a hablar sobre América en el sistema internacional. América en el sistema internacional, 1783 a 1895. Vamos a ver la independencia política de las colonias europeas en América, en el continente americano. Suscitó la ampliación del conjunto Estado-Nación, es decir, pasar de ser una colonia a ser un Estado-Nación, el principio de autodeterminación de los pueblos, la soberanía, el surgimiento del modelo estadounidense como inspiración de ideologías democráticas, que siempre ha sido un ejemplo para las demás naciones, Estados Unidos, el concepto de hemisferio occidental, es decir, como parte de esta parte del mundo eh, de derecha, esta parte capitalista, el concepto de hemisferio, el contribuyendo al desarrollo internacional, al derecho internacional, desarrolló mucho en el ámbito de la materia de derecho y la emergencia de potencia mundial de los Estados Unidos como nación, que sigue vigente hoy en día. Vamos a ver algunos años como 1783 a 1800 fue la primera república americana y la consolidación de Estados Unidos. En 1794 se firma el primer tratado y en 1795 el segundo tratado. El expansionismo comercial, eh, una relativa debilidad del deseo de mantenerse al margen de disputas e interferencias europeas. El ciclo bélico iniciado en 1775 y cerrado hasta el del declive de Napoleón, debacle, y el Tratado de Viena en 1815. Esto se tradujo en una política de neutralidad y beneficio a Estados Unidos, a causa de las debilidades de los europeos, es decir, a través de la Revolución Francesa que propició las guerras napoleónicas, hay un conflicto en Europa, eso benefició a las colonias europeas en América para su independencia. El primer tratado en 1794 resolvió disputas angloamericanas con Inglaterra, derechos de presa, pesca marítima, comercio de indios, fortificaciones y fronteras, es decir, economía. El segundo tratado, el de San Lorenzo, España cedió el territorio a Estados Unidos, compraron la Florida, tuvieron acceso a Nueva Orleans y al río Mississippi para consolidar su economía. Vino la lucha contra la esclavitud en el siglo XIX. Varios estados ya de la Unión, adheridos a la Unión, incluyeron cláusulas antiesclavistas en sus constituciones, apoyándose en la misma firmada en Filadelfia en 1776, en favor de los derechos naturales. Así Haití logró su emancipación de 1789 a 1804, y también Santo Domingo, ya que por ley se prohibía la trata de esclavos por un edicto firmado en 1807. Francia, Gran Bretaña y España se involucraron así, luchaban desde un ámbito político para abolir la esclavitud. Y aunque muchas naciones ya lo habían hecho para la década de 1870, hasta ahí realmente se oficializó en Estados Unidos y en Gran Bretaña la abolición de la esclavitud. Realmente fue en 1865 y 66, al fin de la guerra de secesión o guerra civil, con la muerte de Lincoln. Él firmó el edicto para abolir la esclavitud, pero en 1870 se oficializó. El primer expansionismo de Estados Unidos, de 1800 a 1821. Adherido el territorio de Luisiana, gracias a Francia y a su aspiración imperial, es decir, Napoleón, necesitaba financiar sus campañas, por eso vendió Luisiana. Compró a Estados Unidos por 15 millones de dólares y aquí inició la visión jeffersoniana, es decir, el destino manifiesto, América para los americanos. Luego veremos la doctrina Monroe. Entraron en guerra con Gran Bretaña en 1812, pero en el 18 ya se resolvió conflicto. Se fijaron los límites con Canadá, se delimitó Oregon, y al fallar una invasión a Canadá por parte de Estados Unidos, ocuparon la Florida, es decir, al sur. Eso les daba acceso a alta mar y pues a una vasta economía. Los inmigrantes vino el cambio de nacionalidad para poblar los territorios recién anexados. Es decir, los territorios que estaban con gran tierra pero poca población, permitieron ellos que gente de fuera cambiara su nacionalidad, emigrara y se hiciera de la Unión. Vino la guerra de las independencias iberoamericanas de 1819 a 1826. A partir del 16 se logró la independencia de muchos iberoamericanos, héroes como Hidalgo en nuestro caso, Morelos, Iturbide, San Martín en Argentina, en el Perú, en Chile, Bolívar en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú y José Gervasio Artigas en Uruguay. Eran resumidas palabras monarquías contra la idea democrática o republicana. Realmente son gobiernos representativos, no democráticos. Y todo ello a causa de la naciente y nación poderosa de la Unión Americana, es decir, Estados Unidos. El control del Pacífico con el paso del Estrecho de Magallanes, las especias, el interés comercial en estas naciones propiciaron que Estados Unidos apoyara las independencias y sus insurrecciones contra las colonias europeas.
la doctrina Monroe y Bolívar. Estos dos hombres, bueno, Monroe era presidente durante los años de 1817 a 1825, y así su homónimo Bolívar, que fue conocido como el libertador de Sudamérica y fundador de la Gran Colombia. Ambos se proponen algún tipo de sistema americano, es decir, parecido a Napoleón, en Europa. La doctrina Monroe, inspirada en Quincy Adams, fue un aviso contra Rusia, España e Inglaterra, posibles invasores, y el no respetar ninguna invasión y colonización europea en América. Es decir, ya no podían entrar, ya no tenían acceso. Al ser liberales y demócratas, rechazaban toda idea de colonización monárquica. Bolívar plantaba la idea de una confederación iberoamericana, arbitraje forzoso, asamblea legislativa, ejército común, etc. Hasta 1892 vino la Unión Iberoamericana. Y en conclusión, pienso que la idea de Estados Unidos y su independencia a su vez inspiró la independencia de los iberoamericanos. Y no era tan loca o poco práctica la idea de América para los americanos. Fue una idea muy parecida a la de Napoleón con Europa, unificar Europa en una sola. Esa era su idea. Entonces, siempre ha sido precursor de Estados Unidos del progreso. Y justamente se dio el progreso en la independencia de ellos, su movimiento de independentista a través del derecho. Eso generó progreso en el derecho internacional, en las guerras, en los conflictos, en la diplomacia. Y es un ejemplo para todas las demás naciones republicanas en América y en el mundo hoy en día. Y eso será todo por mi parte.